¿Qué tal amigos? En este video te voy a enseñar a ti 10 novedades o 10 cosas ocultas del iPhone XS Max. Este video también aplica para la serie X, la serie XS y también algunas cosas que también van a estar incluidas en el iPhone XR. Mi nombre es Omar Tecnobook. En este canal yo unboxings, hablo de tecnología y hablo de productos nuevos que van saliendo que pueda que a ti te interesen. Así que si tú eres nuevo en este canal, considérate suscribirte. Bueno, yo sé que algunos me van a decir, Omar, pero eso no es una novedad, eso no es una función oculta, eso ya lo sabíamos de tiempo. Sí, yo sé que para algunos de ustedes, los niños fanboys de Apple, yo sé que para ustedes esto ya lo saben. Pero este video más que todo va dirigido para aquellos que vienen de la serie 7, de la serie 8 y se han pasado a la serie XS, y también a aquellos que han tenido Android que pues se vienen pasando recién, y pues les voy a enseñar algunas cosas que no es que estén ocultas, pero la gente pues no las usa. Entonces empecemos con el número 1. Bueno, si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que yo puedo hacer es que yo puedo modificar el fondo. Si ustedes se dan cuenta, pues el fondo se mira claro, pero aquí yo lo puedo empañar de cierta manera. Lo estoy básicamente haciendo acá. Esto es antes de tomar la foto. Ustedes pueden notar que esto es antes de tomar la foto. Vamos a tomar la foto. Y aún habiendo tomado la foto, también puedo modificar. Ustedes pueden ver de que aquí se mira claro el fondo y puedo modificarlo. Esta es una de las grandes funciones que tiene el iPhone XS Max y la serie X. Una de las cosas que la gente no sabe es de que el iPhone XS Max y la serie X graba en 4K, y muchas personas no saben este truquito, cómo grabar en 4K. De hecho, cuando tú lo compras, pues de default te viene, pues obviamente no te va a venir a 4K. Entonces lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que ir a la cámara. Y lo que pasa es que cuando tú lo compras, todos los teléfonos te van a venir con el 1080 con 30 FPS. Lo que tú tienes que hacer es cambiarlo a 4K a 60 FPS, y te vas a dar cuenta la gran diferencia cuando tú vas a la cámara y tomas un video. O sea, tú puedes notar la suavidad con la que graba. No solamente graba 4K, pero 60 FPS, pues graba con una suavidad exagerada. Entonces yo les recomiendo cambiarlo a 4K 60 FPS. Otra de las cosas que tú puedes hacer es chequeando y revisando qué es lo que está haciendo tu batería y a dónde es que se está yendo pues toda la energía que tú tienes, y pues aquí te la da en un gráfico. Tú puedes seguir a otra función que dice tiempo de pantalla, y aquí también te va a dar pues un resumen, de hecho un resumen por día, por semana, o los últimos 7 días. Para el día de hoy aquí te da un resumen en el tiempo que yo estoy gastando en cada aplicación. Aquí estas son funciones, aquí te da un resumen. Mira, aquí pues tengo YouTube. Por semana yo consumí casi 3 horas de YouTube en este teléfono. Entonces aquí te da un resumen y te está diciendo, hey, en esto es que tú estás consumiendo y gastando más batería. Y el gráfico me enseña a mí por hora, por día, a dónde es que se está grabando más. Por ejemplo, pues yo este teléfono casi no lo uso. Yo uso el S10 Plus, pero por ejemplo aquí pues el día me está diciendo cuál es el porcentaje de las aplicaciones que me están gastando más batería o cuáles me están consumiendo más. Y tú puedes ver hasta por hora, tú puedes ver aquí por hora, o sea, por tiempo, cuál es la que te está gastando más. Así de esa manera tú sabes cuál eliminar y cuál dejar pues corriendo. Una de las cosas que a mí me gustó es de que pues tú puedes mover una aplicación de un lugar a otro. Pero anteriormente pues ustedes recordarán de que pues en iOS tú puedes hacer una por una. Pero de hecho en iOS tú puedes mover más de alguna aplicación al mismo tiempo. Y básicamente lo único que tengo que hacer es agarrar una aplicación, medio moverla, y luego ir escogiendo una por una cuáles de esas yo quiero. Yo puedo ponerlas en un folder. Y si tú quieres crear un folder, pues básicamente lo único que tienes que hacer es escoger una, hacer el mismo procedimiento que le estaba enseñando, escoger estas 8 y por ejemplo la quiero meter en un folder, digamos aquí en Google Home. Yo las meto ahí y pues ahí ¡pum! Me salen todas las aplicaciones, y pues aquí me va a dar un nombre que yo también puedo, pues obviamente yo puedo editar este nombre como yo quiera, y ahí pues ya se dan cuenta, y pues ahí se dan cuenta de que ya me creó el folder. Y si yo quiero sacarlo a donde yo estaba anteriormente, pues hago exactamente lo mismo. Muevo la aplicación y empiezo yo a escoger todas las aplicaciones y las saco. Y se dan cuenta que yo ya regresé otra vez a donde estaba.
Una de las cosas que mucha gente me pregunta, especialmente aquellos que vienen del 7 o del 8, es, bueno, si no hay home button, pues ¿cómo me voy a mover de una aplicación a otra? La verdad que eso es bien sencillo, tú solo deslizas y de cierta manera pues tú ya puedes ver aquí pues todas tus aplicaciones. No solo eso, otra cosa más sencilla que es, pues aquí tú tienes que, ustedes se dieron cuenta que yo aquí pues obviamente tuve que levantar. Básicamente tú tienes que deslizar acá y traer la aplicación, pero no solo eso, tú puedes pues deslizar de aquí. Ustedes se dan cuenta que yo puedo deslizar de una manera bien sencilla todas las aplicaciones abiertas sin necesidad de deslizar. Pues entonces esta es una función más fácil para moverte de tus aplicaciones. Una de las grandes funciones que tiene este teléfono y lo hace perfectamente va a ser el Face ID. El Face ID es una de las mejores cosas que tiene este dispositivo. Pero no solo eso, el Face ID te va a ayudar también a ti a de cierta manera pues tener acceso a algunas contraseñas en el internet. O sea, en vez de que tú pues pongas la contraseña, el Face ID te lo va a leer. Y eso es bien sencillo de activarlo. Tú vas al Face ID o código. Y pues tú vas a venir aquí donde dice auto relleno de contraseña. Esto va a permitir que cuando tú vayas a Safari y tú entres a Safari, todas las contraseñas se te guarden. Y pues esto te va a permitir a ti desbloquear a tu username y tu contraseña sin necesidad de pues tú escribirla, solo con tu cara, con el Face ID. Pues yo le doy aquí a lo que es el login y le doy usar, pues este es mi número. Y pues yo simplemente le doy ahí, me va a detectar la cara y se dan cuenta de que ya me dio acceso a lo que es el username y me dio acceso a lo que es el password sin necesidad yo pues ponerlo, escribirlo. Entonces lo doy ahí y pum, ya estoy adentro. Otra de las cosas que tú puedes hacer de que pues mucha gente le ha pedido a Apple es el Dark Mode. Vamos a hacer de que vamos a ir a general, luego vamos a dar accesibilidad y les voy a enseñar que aquí está el Dark Mode. Accesibilidad, luego eso vamos a ir a donde dice adaptaciones de pantalla y pues le vamos a dar donde dice invertir colores. Cuando tú le das aquí pues básicamente tú mueves esto y te das cuenta de que te va a dar un Dark Mode. La verdad es que se mira muy bien el Dark Mode. Lo único de que te va a cambiar un poco y te va a hacer un poco más oscuras las aplicaciones. Eso es lo que no me gusta, porque se miran un poco más oscuras. Por ejemplo, el de YouTube Studio se mira, ustedes pueden ver que viene un poco más oscura. No es la gran cosa, pero una de las cosas de que sí te va a dar el Dark Mode, y esto es algo que le veníamos pidiendo a Apple pues por mucho tiempo. Y miren aquí cómo se miran de buen color lo que son pues los comandos. Y si tú tienes una foto, ustedes se dieron cuenta de que yo anteriormente tenía la foto, se dieron cuenta pues, por eso es que digo que este no es un Dark Mode completo, porque si se dan cuenta la foto mía pues está como en negativo. Ustedes pueden notar ahí que está en negativo y pues cualquier foto que tú tengas se va a ver mal. También el Dark Mode es difícil. Yo siento que es difícil moverse porque, por ejemplo, quiero ir a invertir colores y siempre tengo la atención de darle aquí a las letras y es bien difícil ver lo que obviamente está aquí. Y cuando yo lo cambio, pues es más fácil porque yo puedo ver aquí la línea es un poquito más blanca. Yo puedo identificar. Pero en el Dark Mode la verdad que no puedo identificarlo porque es bien oscura y la verdad es que pues yo siento que eso es una desventaja también. Hoy hablemos de Siri, o sea, vamos a hablar de una función de Siri que es el Siri Shortcuts. Y pues aquí les voy a poner un pedacito de otro video que yo grabé que yo hablé sobre el Siri Shortcuts. Vamos a hablar de Siri Shortcuts, ¿ok? Esto en español son los atajos. Esta aplicación tú la tienes que bajar, la de Siri Shortcuts. Lo que va a hacer esto, y pues algo de que yo miro útil, es que tú vas a poder crear atajos, ¿me entendés? Por medio de Siri. Lo que va a hacer el Shortcut es por medio de Siri, llevarte un acceso rápido sin necesidad de tú mover las cosas. Les voy a decir cómo se activa. Lo único que tienes que hacer es irte acá a la aplicación y vas a crear un atajo, crear atajo. Y pues aquí se dan cuenta de que yo puedo crear cualquier atajo para cualquiera de estas aplicaciones nativas, ¿me entendés? Pero yo lo que ando buscando es la cámara, entonces vamos a escribir cámara y me va a poner grabar video. Es exactamente lo que ando buscando, grabar video, y le voy a poner de que yo quiero de que me active la cámara de atrás a calidad medio lo vamos a dejar ahí. Pero cuando tú le das aquí, lo que va a hacer es de que pues vas a llegar a un icono donde tú vas a grabar con tu voz cuál es el comando que tú quieres darle a Siri, ¿me entendés? Para que abra la cámara. Entonces, agregar a Siri, tú vas a grabar aquí y vamos a poner abrir cámara. Abrir cámara. ¿Ok? Y aquí le doy listo. Y aquí está ya listo, ¿ya?
Bueno, entonces si algo pasa, yo lo que digo es, oye Siri, abrir cámara. Ok, y se dieron cuenta, me abrió el video inmediatamente. Entonces, en un caso de emergencia, yo simplemente le digo a Siri que me abra la cámara. No solo eso, hablando de Siri, ¿sabían ustedes de que pues tú puedes de cierta manera escribirle a Siri sin necesidad de hablar? Esto es bueno especialmente si tú estás en un lugar que quieres usar Siri y pues no puedes hablar, estás en tu clase, estás en un lugar, en una reunión y tú no puedes hablar, pues tú le puedes escribir a Siri. Pues vamos a ir a configuración, luego vamos a ir a general y pues vamos a dar accesibilidad y pues luego vamos a buscar el botón que dice Siri. Cuando tú ves el botón de Siri vas a ver que dice teclado para Siri. Tú le das ahí y pues de cierta manera cada vez que tú vayas a activar Siri, aquí tú le puedes poner, tú le puedes escribir. Bueno, aquí les puse algo sobre el clima y pues aquí me da un resumen. Bueno, me habla, pero se dan cuenta que me da un resumen. Así de que tú puedes escribirle a Siri en vez de hablarle a Siri. Una de las aplicaciones que más me ha gustado a mí de este dispositivo, y créanlo o no, y es porque yo soy malo con las reglas, yo soy malo con los metros, con los pies cuadrados, sea lo que sea. Entonces está la aplicación de medición que ya es nativa y de cierta manera pues yo puedo medir, pues aquí me va a pedir que mueva el teléfono, agrega un punto, yo le doy ahí, de ahí a la cajita hay 14 pulgadas, inches, aquí lo voy a dar ahí. Y aquí me dice 14 inch y que son 36 centímetros. Esta es una de las aplicaciones que yo uso bastante para medir. Así de que me gusta eso y ya es nativa en los nuevos iPhone XS. Bueno, señores, espero que este video les haya ayudado a ustedes para aquellos que pues recién se quieren mover al iPhone XS o a la serie XS. Y pues espero que este video les haya sido de utilidad a ustedes. Señores, mi nombre es Omar Tecnoboca y recuerden una cosa. Por más novedades que existen en un teléfono, en muchos dispositivos, la novedad más grande es de que Cristo murió por ti y Él quiere que tú vengas a recibirle. Señores, gracias y nos vemos hasta el otro video. Bye bye.